Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero en titulares. En noticia, Brasil es escenario de un paro general de trabajadores públicos. Ante la crisis económica y la falta de apoyos estatales, pidieron la revisión de salarios para miles de ellos. Por ahora, el diálogo con el ministro de Economía está en veremos, un asunto que analizamos. En Noticia Colombia, en titulares, un exgobernador del departamento de Córdoba prende el ventilador y salpica al actual presidente de la Federación de Ganaderos Fedegan por paramilitarismo. Según su testimonio, José Félix Lafurí pidió apoyo a un reconocido exjefe paramilitar para financiar la candidatura de Mario Iguarán para la Fiscalía, lo que al final ocurrió. Mario Iguarán, lo ven ustedes en pantalla, fue fiscal general de Colombia. Les explicamos este entramado y lo analizamos. En Noticias Estados Unidos, en medio de fuertes tensiones, incluso con varios demócratas, este martes el Senado vota 2 leyes federales sobre el derecho al voto. La víspera, la vicepresidenta Kamala Harris señaló que la libertad del voto está amenazada. Veremos qué está pasando. En Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Brasil, empleados y servidores públicos en Brasilia realizaron este martes un paro nacional en reclamo a reivindicaciones salariales al gobierno del presidente Jair Bolsonaro, quien se ha negado a discutirlo con los sindicatos de trabajadores. Desde el Foro Nacional Permanente de Carreras Típicas del Estado, FONACATE, que agrupa a 37 gremiales y representa a 200.000 empleados federales, exigen un incremento salarial a sus agremiados de al menos un 28%. Esta convocatoria tuvo lugar en Brasilia, frente a la sede del Banco Central, y luego se dirigieron al Ministerio de Economía. El último incremento de sueldos data de enero de 2017. Desde entonces, a la fecha, el índice nacional de precios al consumidor subió un 27,2%. Estamos protestando contra el gobierno, demostrándole que no es posible que el trabajador viva con menos de 1/3 del poder adquisitivo de su salario. Y además esperamos una respuesta asertiva por parte del gobierno e iniciar negociaciones. Esta jornada de paro también responde a las intenciones del gobierno brasileño de garantizar aumentos salariales a los policías, considerados parte de la base de apoyo de Bolsonaro, que en el presupuesto 2022 destinó $300 millones para incrementar los sueldos a los efectivos federales, la Policía de Carreteras y el Departamento Nacional Penitenciario. La medida del gobierno fue anunciada en diciembre del año pasado, la cual generó malestar y preocupación en los servidores públicos. Según expertos, el aumento de salario a funcionarios policiales es un tipo de medida que son comunes en años electorales, pero por sí solas no son capaces de garantizar victorias en las urnas. Hasta la fecha, la popularidad del presidente Bolsonaro ha ido en declive por su gestión de la crisis sanitaria, por la pandemia de COVID-19, que causó la muerte de más de 620.000 brasileños. Además, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística aseguró que en el 2021 la inflación fue del 10,6%, la más alta desde 2015. Por su parte, FONACATE seguirá realizando un llamado a paro en los próximos meses y esperan que la medida de fuerza sea apoyada por el Foro de Entidades Nacionales de Servidores Públicos Federales, FONACEFE, el cual aglutina a más de 1 millón de empleados federales. Allí los hechos, de inmediato vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Fabiola Antesana, directora de Energía en la Confederación Nacional de Sectores Urbanos en el Distrito Federal. Nos acompaña desde Brasilia. Fabiola, bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Fabiola, primero, ¿cuál es la situación por la que atraviesan los trabajadores y servidores públicos en el país? Bueno, en verdad, tenemos servidores públicos que tienen 8 años sin ningún tipo de incremento salarial. La mayor parte de los servidores allá hace 2 años sin aumento de salario.
mucho también por la pandemia, pero también por medidas del gobierno que claro el ordenamiento para que se pueda entonces invertir en esa área, que es exactamente el incremento salarial a los servidores públicos y también de empresas estatales, como en el caso de energía. Entonces, el día de hoy tuvimos varios actos por Brasil. Aquí en Brasil, el mayor de ellos, tuvimos también en Recife, Río de Janeiro, a donde incluso 3 empresas del sector de energía también están en huelga desde el día de ayer. Los servidores públicos están apuntando la posibilidad de huelga para la segunda quincena de febrero, y el sistema Eletrobras apuntando ya a partir de la próxima semana que en huelga también, no solo por reajuste, pero también por planes de salud y otros derechos que fueron siendo perdidos ahí durante el gobierno Bolsonaro. Bolsonaro, Fabiola, ¿cuál era la situación? Y esto te lo pregunto no solamente por el término adquisitivo del salario, sino la manera en cómo se fue desincentivando todos los bonos, todo el apoyo por parte del Estado a las familias. Desde esa perspectiva, ¿cómo se vieron afectados? Bueno, en verdad, estamos viviendo aquí en Brasil un desgobierno. No tenemos un gobierno que enfoca a la población. Hay un gobierno que está muy enfocado en atender a los intereses beneficios del mercado financiero y a pocos grupos de empresarios. Con eso todos acompañaron Brasil con más de 620.000 muertos por la falta de vacunas, que no llegó al mismo tiempo que llegó en otros países, y no llegó no fue porque no teníamos estructura, por el contrario, tenemos el sistema único de salud implantado en el gobierno Lula, que tenía toda la estructura para poder hacer la distribución de las vacunas, pero tenemos un presidente, que se dice presidente, que niega al poder de las vacunas. Con eso también faltó estructura para la propia salud, entonces varios hospitales no tienen condiciones de recibir a los servidores. También estamos en un momento de alta inflación, no solo la parte de energía eléctrica, que tiene un aumento de más de 30% solo en el año de 2021, pero también alimentos, transporte, la parte de combustible, que estamos pagando como que casi $1 por litro. Nuestra moneda se desvaloriza a cada día. Entonces, para los trabajadores, no tenemos un gobierno, tenemos un desgobierno. Entonces, estos actos también son mucho más que solo el reajuste salarial. Y sí, ya apuntando se vio que esta política ya no puede seguir en Brasil. Estamos ahí a las vísperas de un proceso electoral donde se presenta un gran candidato con mucha fuerza, incluso con las cositas dando que podemos ganar en primer turno, ¿no? Por la vuelta del presidente Lula al poder, una tercera vía que no se concretiza de más, pensando recuperar su base de apoyo. Entonces, cuando él canaliza algunas medidas populares, como hizo ahora el auxilio social a las víctimas de COVID, lo hice pensando en tratar ese apoyo popular, pero en un valor muy pequeño. Fabiola, pero sí, permíteme preguntarte sobre este proceso electoral. Las encuestas dan cuenta que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva ganaría en primera vuelta, pero para este escenario electoral faltan aún 7 meses, las elecciones son en octubre. ¿Qué perspectivas de cohesión social, de organización, de sindicatos, de gremios, etcétera, etcétera, de todo lo que significa la sociedad que lo quiera acompañar, que lo apoye como en otras oportunidades, se mantiene? Hoy veíamos, por ejemplo, que salen ustedes, la mayoría de trabajadores y servidores públicos en Brasilia, pero no sucede con la misma fuerza en el resto del país. En verdad, aquí estamos atravesando de nuevo más un ciclo de COVID. Brasil está siendo casi la última ciudad impactada por ese aumento. Entonces, Río de Janeiro, por ejemplo, ya está con todas las unidades de salud ocupadas. Eso hizo también con que los actos en otros estados no tuvieran tanta fuerza como tuvo aquí en Brasilia, donde todavía estamos en un momento de contagio que no llega a lo que llegó a esos otros estados a donde se manifestaron con los actos. Pero a nivel sindical, estamos teniendo varias reuniones, varias citas para sacar apoyo al presidente Lula,
para que podamos concretizar ese escenario. Faltan 7 meses, sí, verdad, muchas cosas pueden pasar, pero tenemos el entendimiento de que tenemos que ganar en primer turno. El segundo turno puede traer un riesgo, sí, al proceso electoral. Tenemos el presidente Bolsonaro que todavía sigue haciendo un boicot a nuestra manera de elección, que son las urnas electrónicas, diciendo que no es seguro, ¿no? Tentando boicotar esta manera de elección electoral. Entonces tenemos mucho camino por delante. Sí, porque en todo caso llama la atención que el nivel de impopularidad del presidente Bolsonaro, con todo la tragedia de la crisis por la pandemia, las dificultades económicas, las privatizaciones, es decir, todo lo que ustedes han denominado como el desgobierno del presidente Bolsonaro, tampoco cae a mínimos alarmantes su falta de popularidad. Así que hay sectores que les parece bien lo que está pasando en el país, así se caiga a pedazos. Sí, es verdad. Es un fenómeno que tiene que ser estudiado. Nosotros siempre estamos en estos debates discutiendo eso. ¿Cómo es posible, después de estar viviendo los peores años de economía, de empleo, de tratamiento de las personas como seres humanos que somos, en el caso de nosotros que somos energía, fue plantada una crisis energética en Brasil, estamos ahora con nuestras usinas vertiendo agua sin producir nada de energía, en cuanto están ahí diciendo que estamos en crisis y cobrando a la población por eso. Entonces sí, verdad, es una cosa que no da para entender cómo todavía sigue con un público que es fiel a su gobierno. Es un público fascista, genocida, extremadamente preconceituoso, y en ese público sabemos que va a ser muy difícil, pero cogiendo la mayor parte de la población, tenemos la expectativa de que la tercera vía que se pensó lanzar el año pasado y que se piensa lanzar todavía este año, todavía faltan 7 meses, pero lo que se está apuntando es que tal vez no tengamos una tercera vía tan fuerte a punto de que nos lleve a segundo turno, ¿no? Entonces todo el trabajo está haciendo hecho en esa manera. El Congreso Nacional aprobó una legislación donde cambia la manera incluso de relaciones entre los partidos, trayendo lo que se llama federación partidaria, o sea, cuanto más los partidos dialoguen y se junten en los estados, tienen más chances de elegir a candidatos. Entonces eso también va a ser un cambio en esa correlación de fuerzas que ahorita se ve pasando 7 meses, porque todavía no se cerró la ventana de la federación partidaria. ¿Y se ve algún nivel o alguna característica de fractura entre los partidos que han acompañado al presidente Bolsonaro? Hay un sector que lo acompaña, pero en medio de toda esta crisis y a nivel nacional, estamos hablando de Brasil, que es un país tan grande, tan complejo políticamente, ¿se observan fracturas que de alguna manera rechacen esa forma de desgobierno del presidente Bolsonaro? Sí, se observan de manera sutil todavía, pero se observan. Por ejemplo, el vicepresidente ya no está tan presente en las agendas. Cuando Bolsonaro ahora sí ya no tuvo un problema de salud, donde el vice tenía que asumir, no lo asumió. Ya tenemos algunos ministros apuntando una salida del gobierno. Los partidos mayores de centro, como le decimos aquí, el MDB, está dividido, y el líder del gobierno era del MDB, pero está dividido, está buscando ya el apoyo al presidente Lula. Entonces uno ve algunas señalizaciones de que sí hay fracturas. Ahora, el grado de esas fracturas todavía está muy temprano para decir qué va a pasar. Y volviendo al tema que nos ocupaba coyunturalmente, este paro nacional que se daba sobre todo en Brasilia, Fabiola, veíamos que no hay comunicación con el ministro de Economía, que sí es un gran aliado, un aliado permanente del presidente Bolsonaro. La posibilidad que algo suceda con este tipo de acciones, se anunciaban próximamente otras, pero la probabilidad que haya algún tipo de conversación, de diálogo con el ministro de Economía. Mira, nosotros pasamos 3 años sin diálogo con el ministro de Economía. Al fin de año, cuando anunciaron la posibilidad
de un aumento a los policías federales, bomberos y todas estas carreras que son la base de apoyo de Bolsonaro, la parte de seguridad pública, ejército, fuerzas armadas, hubo una crisis con el gobierno, porque el gobierno ya había señalado, mira, si se hace eso para esta categoría, las demás van a querer también venir y reivindicar sus derechos. Y exactamente eso fue lo que pasó. Así que se señaló a los policías federales en el orçamento de 2022 1.7 billones de reales para poder dar el aumento salarial. Las demás categorías fueron a pedir. Tenemos las áreas de salud en varios estados hace 8 años sin incremento salarial. Y la inflación de allá para acá ya está casi en unos 40%. Solo de 2019 para acá, más o menos 20%. Es decir, Fabiola, a los únicos que se les incrementará y que se ha hecho ese incremento es a la policía, a nadie más de trabajadores públicos o servidores públicos. Expectativas de diálogo con el ministro Guedes, pero sí se está haciendo una interlocución con otros ministros para que se llegue por lo menos a un medio término de esa cuestión. Muchísimas gracias, Fabiola. Este es el panorama, estamos muy pendientes de ello y siempre tomándole el pulso al gigante suramericano, a Brasil. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, un exgobernador del departamento de Córdoba prende el ventilador y salpica al actual presidente de la Federación de Ganaderos Fedegan por paramilitarismo. Según su testimonio, José Félix Lafurí pidió apoyo a un reconocido exjefe paramilitar para financiar la candidatura de Mario Iguarán como fiscal general de Colombia, lo que al final ocurrió. Les explicamos y lo analizamos al volver en Es Noticia. Nuestra señal es abierta porque Telesur siempre da más. Diariamente ocurren sucesos que influyen en nuestro entorno. Entérate de las noticias más relevantes de América Latina y el mundo en nuestra agenda abierta. Interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, de lunes a viernes, solo por Telesur. En Noticia Colombia, una declaración del exgobernador de Córdoba ante el sistema de justicia transicional ante la JEP enreda al actual presidente de Fedegan con el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. El exgobernador de Córdoba, Benito Osorio, condenado por nexos con el paramilitarismo, señaló ante la JEP que el ganadero José Félix Lafurí, esposo de la actual senadora uribista María Fernanda Cabal, le pidió al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso que financiara la campaña de Mario Iguarán a la Fiscalía General de la Nación. Según Osorio, las reuniones se dieron en 2005. Me dijo que él tenía una reunión privada con Salvatore Mancuso. De hecho, lo contactamos y Salvatore Mancuso puso como sitio de reunión la casa donde él había vivido con su ex señora esposa,
doña Marta Derey, en el barrio La Castellana. Allá llegamos y después de los saludos protocolarios, enseguida la Forí le dijo en términos amigables: mono, yo vengo de parte del gobierno nacional, vengo de parte de Sabas Pretel de la Vega. Ellos consideran que el fiscal general de la Nación debiera ser Mario Iguarán y no Jorge Pretel, porque Mario Iguarán será mucho más benévolo para ustedes, porque él conoce muy bien la ley de justicia y paz que él mismo ayudó a construir. La revelación del exgobernador, que fue publicada por Caracol Noticias, detalló encuentros en varias oportunidades con Mancuso y reiteró, según el exgobernador, que el objetivo era que Mancuso, el exjefe paramilitar, financiara la campaña de Iguarán a la Fiscalía General, ya que sería más benévolo, que tendría beneficios con las Autodefensas Unidas de Colombia ante el sistema judicial. Salvatore Mancuso, recordemos, fue acusado de homicidio, tortura en persona protegida, toma de rehenes, desaparición forzada, desplazamiento forzado por población civil, de población civil, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Más información a esta hora desde Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tovar. Con más de este caso. Hola Hernán, muy buenas noches. ¿Qué más dijo el exgobernador de Córdoba, el señor Benito Osorio, cuando prende el ventilador y señala a varias figuras que aún están hoy en día muy vigentes en la política y también en el sistema empresarial colombiano? La televidente es muy buena, pues efectivamente el exgobernador de Córdoba, Benito Osorio, también aseguró que no solo siguieron esos nexos entre el paramilitarismo, el empresariado ganadero, que no era un ganadero, y fue ascendiendo, inclusive él asegura que fue gobernador nombrado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, sino que también se dieron unas alianzas entre los paramilitares y los fondos ganaderos de Córdoba Ayudará Urabá para despojar las tierras de campesinos en esa región del país. Ellos, después de que los paramilitares a sangre y fuego despojaban a los campesinos en largos, en amplios territorios, pues les compraban, me refiero al fondo ganadero, les compraban a sumas muy irrisorias sus tierras. Inclusive Benito Osorio aseguró que algunos de los integrantes de los fondos ganaderos quemaban las viviendas donde habían habitado los campesinos para que no hubiera rastro y ellos no pudieran volver a retomar pues sus tierras. Pero también habló, y como lo mencionamos en el informe, de esos nexos políticos que se dieron entre la clase política y los paramilitares en el país. Desde las organizaciones sociales de derechos humanos se aseguró pues que esto da cuenta de lo que ellos, estas organizaciones de derechos humanos, venían denunciando desde hace mucho tiempo, y es esa intronizada relación entre el paramilitarismo y algunos políticos que usted hacía referencia ahorita, siguen activos, como el esposo del actual presidente de FEDEGAN, o la esposa más bien del actual presidente de FEDEGAN, María Fernanda Cabal, que es una acérrima, digámoslo, seguidora y muy vinculada a el Centro Democrático, una congresista de derecha que inclusive ha criticado y ha pedido reformular la Jurisdicción Especial para la Paz. Desde algunas organizaciones sociales precisamente se evidencia esto, que no se quiere conocer por parte de algunos sectores políticos la verdad de lo que fue esa relación cercana y violenta que provocó miles de violaciones a los derechos humanos por parte del paramilitarismo y esos integrantes de no solo la Federación de Ganaderos, sino también de políticos en la zona de Urabá, de Antioquia, donde se cometieron miles de masacres y resultaron miles de víctimas, precisamente producto de la intervención paramilitar, donde
Esto da cuenta de las relaciones tan estrechas que tenían políticos, ganaderos, empresarios, fuerza pública, y que precisamente no se quiere que se conozca la verdad por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, precisamente por estar implicados políticos que actualmente hacen parte del Congreso o son muy cercanos al partido de gobierno, el Centro Democrático. Hernán, dice la Jurisdicción Especial para la Paz todas las razones por las que fue condenado el exgobernador de Córdoba, Benito Osorio. Delitos de destrucción, apropiación de bienes protegidos, deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, lavado de activos agravado, testaferrato, y hay más, concierto para delinquir. Todo por nexos con grupos paramilitares en prácticamente 2000 hasta 2010 aproximadamente. Sin embargo, la Jurisdicción Especial para la Paz dice que queda libre y que se puede ir para su casa. Sí, según la Jurisdicción para la Paz, le otorga esta libertad por haber contribuido eficazmente, pues, digámoslo, a desenmarañar lo que ha sido el conflicto y lo que ha sido, sobre todo, esas relaciones entre el paramilitarismo, grupos de poder en el Urabá y también en Córdoba, y pues eso, según la Jurisdicción para la Paz, y eso es a lo que se han acogido los que están haciendo sus diligencias en la JEP, precisamente para contar la verdad y sobre todo para dar cuenta de lo que pasó en esa época donde el paramilitarismo tuvo su mayor presencia en los territorios de Colombia. La JEP, por ese testimonio que da y ese aporte a la justicia, precisamente le da la libertad, que en eso, pues, digamos, consiste la colaboración que se le da a la Jurisdicción Especial para la Paz. Bastante contradictorio, y por ahora que se cuide Benito Osorio, porque ha dicho que seguirá hablando, entregando verdad sobre un capítulo tan oscuro como es la participación del sector empresarial y del sector ganadero en el conflicto armado y la relación con el paramilitarismo. Gracias, Hernán. Vamos a entrar de inmediato con el análisis. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Para ello nos acompaña Julio César Arenas, es analista e investigador del conflicto armado en Colombia, nos acompaña desde Pereira. Julio César, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches a ti, a los periodistas de la mesa de Telesur y a toda la audiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Dicen algunos medios de comunicación, adelantándose un poco a todo esto que ha dicho el exgobernador de Córdoba, que puede servir para muchas otras cosas esta declaración que le ha dado. Quiero primero preguntarle qué tanto puede incentivar que otros exgobernadores de la zona norte de Colombia hablen al respecto. No, mucho, porque definitivamente lo que hace es abrir un capítulo oscuro que ha quedado bajo las sombras de esos años de terror y de vigencia del paramilitarismo y de esa alianza que se estableció con todo el empresariado, políticos, con el mundo del Estado, con la gente del Estado, que se llamó la parapolítica. Entonces es muy importante. Recordemos que el caso de Osorio coincide precisamente con el primer mandato de Álvaro Uribe, del 2002 al 2006, con la elección de lo que se llamó la crisis de la parapolítica, que es la elección de casi un 30-40% de congresistas que eran, digamos, de la nómina del paramilitarismo, que lo denunció muy bien la Corporación Arcoíris, y que Mancuso lo ratificó cuando refundaron la patria, cuando plantearon la cooptación del Estado, y obviamente coincide también con las relaciones del poder. Un poco para la audiencia, en Colombia los fiscales generales, que es un cargo muy importante, son presentados, ternados por el gobierno, pero son elegidos mediante un proceso donde hay lobby por parte del Congreso, de los legisladores, de los congresistas, del Ejecutivo, en el caso de la presidencia, y obviamente de algunas ramas del poder público. Sí, Julio César, entonces, permíteme aquí preguntarte algo, porque es que no deja de llamar la atención. Es el nombramiento de una terna, como bien recuerdas, del fiscal general de Colombia. Pero es que para eso
no se necesitaría hacer campaña. ¿Por qué entonces la recolección de tanto dinero? ¿Una campaña para qué y para entregarle ese dinero a quién? Lo que pasa es que, como te decía antes, estamos en el año 2005, en donde se ubica la denuncia. Luis, el fiscal Mario Guarón le recibe al anterior fiscal, que era Luis Camilo Osorio. Luis Camilo Osorio también fue un fiscal muy cuestionado por sus relaciones con el paramilitarismo. Estamos en pleno proceso en ese año de la negociación con lo que se llama las Autodefensas Unidas de Colombia, y obviamente uno de los acuerdos que hizo Álvaro Uribe con el paramilitarismo es que pretendía legalizarlo, no solamente legalizar su participación en política, sino también legalizar sus capitales productos del narcotráfico. Entonces, para eso era clave que tuviesen un fiscal amigo, y por eso la competencia entre varios juristas para buscar el apoyo a través de empresarios como por ejemplo José Félix Lafurí, el Fondo Bananero de Córdoba, y de congresistas y gobernadores, para ganar, digamos, los votos necesarios y el apoyo suficiente para ser nombrado fiscal de una terna. Pero además, para que eso incidiera, como dijo también Mancuso en sus declaraciones en Justicia y Paz, en que se archivaran procesos de investigaciones muy serias contra tanto los jefes paramilitares como sus aliados. Entonces allá hay un contubernio que obviamente no se ha podido develar. Hoy la JEP busca un camino distinto, y es que a través de lo que se llama un plan claro, concreto y programado, a través de, por parte de lo que se llaman terceros civiles, o sea, aquellos que no participaron directamente en el conflicto, pero fueron financiadores, promotores, auspiciadores del paramilitarismo, esas personas que están, digamos, en condición de civiles, pero que fueron, autores intelectuales y determinadores, tan responsables, Julio César, como aquellos que empuñaron las armas, como los criminales que produjeron tal nivel de tragedia, como José Félix Lafurí. En ese momento tenía otro cargo, ahora es el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos. ¿Cómo lo deja este ventilador que lo salpica a él por parte del exgobernador de Córdoba? Claro, por eso el delito se llama concierto para delinquir, porque es un concierto de actores que se asocian para delinquir, unos empuñando las armas, otros poniendo el dinero, otros coaccionando y chantajeando e intimidando, y otros maquinando y desarrollando estrategias políticas. Ahí, por ejemplo, vemos la relación entre el mundo de los grandes señores de la tierra, del latifundio y la ganadería, como Fedegan, con el mundo de la política. Entonces, José Félix Lafurí es el representante de los ganaderos en Colombia, de su gremio, y está casado con una de las congresistas más importantes del partido del uribismo en Colombia, del Centro Democrático, y a su vez son grandes aliados del actual presidente Uribe. Entonces, eso es una relación lamentablemente que ha hecho mucho daño en la política colombiana y que ha ocultado responsabilidades muy grandes, sobre todo aquellas personas que están detrás de los autores materiales de los crímenes que se han cometido a nombre del paramilitarismo en nuestro país. Y entonces todo les salió en ese momento bien, porque Mario Iguarán hizo campaña, logró todo el dinero que se necesitaba, fue fiscal general de Colombia y en compensación le dio un cargo a la esposa de José Félix Lafurí, a la senadora actualmente, en ese caso, en ese tiempo no lo era, María Fernanda Cabal, dentro de la fiscalía. Uno se pregunta, ¿así es como funcionaba y así seguirá funcionando? Lamentablemente el paramilitarismo, con otros nombres, con otras estructuras, sigue existiendo en Colombia. Pues bueno, nosotros esperamos que la Jurisdicción Especial de Paz, que este año va a abrir un macrocaso que se llama paramilitarismo precisamente, pueda develar ese entramado tan complejo que hay entre el mundo del poder, de la economía, de la política, con la ilegalidad y el paramilitarismo y las mafias. Entonces aquí es muy importante porque lo que tú acabas de mencionar, nosotros lo llamamos la puerta giratoria, que son los favores, la cadena de favores entre un político con poder o un funcionario de alto poder, en el caso del fiscal, y un representante de los gremios económicos para a la vez favorecer a un familiar, de tal manera que se van formando clanes de poder
y de control político y económico en la estructura arriba de la pirámide del Estado. Entonces la JEP tiene una responsabilidad y es develar ese entramado, es decir, a través de lo que se llama el sistema integral de verdad y justicia y reparación, obviamente a cambio de lo que se llaman unos beneficios sustitutivos de la privación de la libertad, lograr que se entregue una verdad que el país necesita, pero además que se logren sanciones ejemplarizantes para que no se pueda repetir este ciclo de corrupción y de violencia que tiene Colombia sumido en una crisis institucional hace más de 20 años, es decir, desde que arrancó el fenómeno de la parapolítica y de la cooptación de la mafia de extrema derecha en el poder en el año de 1998 hasta el momento. Entonces, el propósito con esto es reformar, lograr que una de las medidas restaurativas sea reformar instituciones que tienen grandes problemas como el Congreso y como la misma Fiscalía General de la Nación. Hoy hay con más fiscales, con otros casos, pero con más fiscales de bolsillo. Algo además que debería haberse investigado antes, pero hablando de esa propia fiscalía no se hizo. Salvatore Mancuso ya había señalado de reuniones de otros momentos con José Félix Lafurí. Recordarle a nuestra audiencia que el ex jefe paramilitar que señala el exgobernador del departamento de Córdoba es Salvatore Mancuso, que además pasó más de 10 años en una cárcel en Estados Unidos y no ha sido aún condenado, no está pagando en Colombia por todo el daño, por todo el crimen que cometió en el norte del país. Esto ya lo había dicho Salvatore Mancuso, pero no hay investigaciones al respecto. Sí, lo que pasa es que las investigaciones en lo que se llama la justicia ordinaria, que es la justicia, digamos, genérica para cualquier ciudadano en Colombia, o lo que se llamó la justicia de paz, que se creó a través de la Ley de Justicia y Paz para los paramilitares, después del acuerdo de Santa Fe Realista en el 2006, no logró avanzar porque aunque allí hubo testimonios, allí hubo declaraciones de exparamilitares y de aliados del paramilitarismo denunciando, por ejemplo, la participación como financiadores, promotores y auspiciadores del paramilitarismo de políticos, ganaderos, empresarios, industriales. Esos archivos, esos testimonios y esos casos se han archivado. Ha habido dolo, ha habido intencionalidad de archivar esos casos, de no sacar esas carpetas, de no avanzar con esos procesos, porque hay gente muy poderosa. Entonces la JEP, que ha logrado tener una jurisdicción especial, está sacando esos casos a relucir. Y obviamente genera mucha controversia y mucho debate, porque precisamente en la JEP se está logrando encontrar una verdad que ha estado oculta por más de 20 años. Lo que necesitamos es que eso avance mucho más, porque en la justicia ordinaria y en la justicia de lo que se llama la justicia para la paz de la Ley de Justicia y Paz, hay más de 2.000 civiles, expedientes contra civiles, o sea, contra terceros civiles, por financiación, promoción, auspicio de grupos paramilitares y de relaciones con el paramilitarismo que no han podido avanzar. Entonces yo creo que esta es una noticia importante. Lo que hay es que esperar que la JEP profundice en ese debate. En la costa Caribe fue realmente escandalosa la relación entre el mundo de la política, de los gremios ganaderos y de los grupos ilegales, sobre todo de extrema derecha, como los Autodefensas Unidas de Córdoba, Urabá y las Autodefensas Unidas de Colombia, que son las estructuras paramilitares. Y un ejemplo de ello es que, por ejemplo, Salvatore Mancuso era a la vez un paramilitar y un representante de una Convivir que crearon en Córdoba y un prestante ganadero de esa región, junto con Jorge 40 Tobar Pupo, que era otro ganadero importante de un departamento cercano. Que entre otras cosas también como jefe paramilitar. Sí, que en este caso también es nombrado por el exgobernador de Córdoba, Jorge 40. En los distintos encuentros buscando la financiación para que ganara el fiscal que ellos necesitaban, el fiscal a su medida. Todo esto, Julio César, sucede en un contexto preelectoral en Colombia, elecciones legislativas en marzo y la primera vuelta presidencial, o si es que se da en una sola vuelta, solo decir al pueblo colombiano, en mayo.
¿Qué implicaciones tendrán este caso cuando de nuevo vemos la gravedad de las denuncias para el proceso de elecciones, sobre todo presidenciales? Pues a ver, los representantes del uribismo que se ubican especialmente en un partido que se llama el Centro Democrático y el gobierno de Iván Duque, que es, digamos, es el partido es el representante del gobernante de ese partido del uribismo, pues no han dejado de atacar a la Jurisdicción Especial de Paz. Ellos son enemigos de ese sistema y van a seguir cuestionando las decisiones y los fallos que tomen y las decisiones que tome la Jurisdicción Especial de Paz. Pero por otro lado, los sectores de la oposición, hay sectores como el Pacto Histórico, sectores independientes, investigadores sociales, organizaciones no gubernamentales, que están pidiendo que se reconozcan y se conozca la verdad del conflicto, pues van a respaldar las decisiones de la Jurisdicción Especial. Entonces, obviamente, va a continuar polarizada el debate sobre las decisiones de la JEP en Colombia. Y eso no se va a resolver, sino obviamente en el panorama electoral. Va a influir, además porque José Félix Laforía es un activista político del uribismo, es un hombre de las entrañas del uribismo, de las entrañas de las élites económicas ganaderas de este país, con muy fuerte poder en los gremios y le habla al oído, digamos, al presidente Iván Duque. Y por otro lado, pues, la oposición tiene más elementos, más herramientas para seguir cuestionando, atacando al gobierno por considerar que no es un gobierno que no ha brindado garantías, digamos, para transitar en lo que se llama el posconflicto, es decir, de los acuerdos de paz firmados con la FARC a, digamos, el desmantelamiento de todas las estructuras armadas que han generado el conflicto, especialmente las estructuras armadas sucesoras de lo que se llama aquí el paramilitarismo, que no es solamente un fenómeno militar, sino que es un fenómeno de cooptación del poder, un fenómeno mafioso que captura el poder, que compra, como tú ves, fiscales, que compra procuradores, que compra altos funcionarios del Estado, que es capaz de financiarle la campaña a lo que se llaman aquí los congresistas, que es capaz de comprarle y financiarle la campaña a los futuros alcaldes o gobernadores, y que por lo tanto tiene lo que algunos analistas del conflicto llaman secuestrado al Estado colombiano, a los aparatos, a los órganos de poder del Estado, y por supuesto genera que Colombia siga siendo un país con enormes desigualdades, pero además unos estándares de violación de derechos humanos muy altos y unos estándares de impunidad muy altos. Ocupamos dentro de las fiscalías en el mundo, en un estudio que se hizo recientemente, Colombia está en el 132 dentro de los indicadores de eficiencia de las fiscalías generales del mundo. O sea que estamos mucho más allá del puesto 100, lo que quiere decir que los niveles de impunidad siguen siendo altos. Y eso se traduce en que no es solamente Mario Guarán cuestionado ni su antecesor Luis Camilo Osorio. Después de él han sido cuestionadas las actuaciones del fiscal Néstor Humberto Martínez, y hoy por hoy el actual fiscal Barbosa es un hombre profundamente cuestionado porque tiene precisamente compromisos con sectores del poder, y esos sectores del poder, lamentablemente también algunos sectores del poder tienen compromisos con sectores del narcotráfico, de la ilegalidad, y lamentablemente de sectores que han, digamos, hecho de la ilegalidad y el delito una costumbre en este país, lamentablemente. Sí, y con todo esto es también una manera de entender, y lo digo para toda nuestra audiencia fuera de Colombia, este baño de sangre que lamentablemente no se detiene, pero que el nivel de impunidad es tan alto, a pesar que se denuncie tanto, sobre todo en los sectores, en zonas rurales y en zonas del conflicto armado, donde históricamente ha hecho presencia grupos armados ilegales, ahora con nuevas estructuras del narcotráfico. Todo esto que usted nos cuenta, profesor, con esto lo redondeo, una manera también de entender a qué se debe lo que se está viviendo hoy en Colombia. Se lo agradezco, muy buenas noches. Bueno, a ustedes y un saludo especial, y gracias por darle cubrimiento a estas noticias que son tan importantes para nosotros en este país. A usted muchísimas gracias, muy buenas noches.
Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Estados Unidos, en medio de fuertes tensiones, vamos a revisar qué ha pasado incluso entre demócratas y republicanos. Este martes el Senado vota 2 leyes federales sobre el derecho al voto. La víspera, la vicepresidenta Kamala Harris señaló que la libertad del voto está amenazada. Vamos a ver qué es lo que pasa al volver en Es Noticia. Telesur siempre da más. En un mundo que no se detiene, te brindamos un espacio para mantenerte al día. Toma un momento, respira y cuida de tu salud física y mental. Equilibra tu bienestar y guía tu cuerpo. Martes. Solo por Telesur. En Noticia Estados Unidos, los actuales inquilinos en la Casa Blanca, el presidente y la vicepresidenta están muy preocupados por las amenazas que ellos denuncian a la democracia en la potencia hegemónica. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lo alertó hace unos días y ahora su vicepresidenta, Kamala Harris, lo dijo con toda claridad. Biden lo expresó en el marco por la reforma que protege el voto de las minorías, sobre el cual los republicanos obstruyen la adopción de 2 leyes para armonizar las condiciones de derecho al voto en Estados Unidos. Como institucionalista, creo que la amenaza a nuestra democracia es tan grave que debemos encontrar la manera de aprobar estos proyectos de ley de derecho al voto. Debatirlos, votar, dejar que la mayoría prevalezca. Y si se bloquea ese mínimo, no tenemos más opción que cambiar las reglas del Senado, incluida la eliminación del obstruccionismo por esto. Posteriormente, en el marco de una locución con motivo de la conmemoración por el Día de Martin Luther King, la vicepresidenta Kamala Harris denunció la aprobación de leyes que atentan al derecho al voto en estados como Georgia. Hoy nuestra libertad de votar está bajo ataque en Georgia y en toda nuestra nación. Se están aprobando leyes contra los votantes que podrían dificultar el voto de hasta 55 millones de estadounidenses. Eso es 1 de cada 6 personas en nuestro país. Y los proponentes de estas leyes no solo están poniendo obstáculos a las urnas, también están trabajando para interferir con nuestras elecciones, para obtener los resultados que quieren y desacreditar a los que no quieren. Eso es como funcionan las democracias. Sabemos la amenaza que enfrentamos, sabemos que todos los estadounidenses y todas las comunidades en todos los partidos políticos sentirán este asalto a nuestra libertad de votar. El gran escollo en el camino de los demócratas para la aprobación de estas leyes es la regla del Senado que requiere 60 votos de 100. Los republicanos ya han manifestado su rechazo a la reforma y bajo esta situación, los demócratas optarán por esquivar la regla del obstruccionismo parlamentario. Vamos a ver qué está pasando. De esto hablamos, lo analizamos con José Pertierra, abogado, analista, experto en temas Cuba, Estados Unidos. Nos acompaña desde Washington. José, muy buenas noches. ¿Cómo está, abogado? Bienvenido.
Buenas noches a ti y a todos los televidentes de Telesur. Muchísimas gracias. Ley del derecho al voto, que es un plan que tiene con 2 reformas federales el gobierno. Aquí hay algo primero que quiero preguntarle porque llama profundamente la atención, y es que hay un sector demócrata que está en contra. ¿Qué crees que está pasando? Bueno, los republicanos tienen mucha disciplina como partido y no ha habido ni un solo senador republicano que se ha salido de la disciplina partidista, pero los demócratas tienen 2 senadores, uno en West Virginia y otro en Arizona, que han decidido no apoyar la movida demócrata necesaria para aprobar esta legislación. Esto no es nada nuevo. Yo recuerdo en este país marchar en los años 60 por el derecho al voto y la legislación que existía en ciertos estados, especialmente en el sur de Estados Unidos, para reprimir el voto. Y me acuerdo también que en aquel entonces eran los mismos demócratas los que limitaban el voto. Ahora son los republicanos, pero la realidad es que hay ciertos politiqueros en los Estados Unidos que quieren evitar que la mayoría del pueblo estadounidense vote, especialmente los obreros y los pobres. Siempre esto ha tenido un componente racial detrás de esto. Por ejemplo, una de las cosas que quieren hacer es, en el estado de Georgia, donde hay muchos votantes negros, evitar que las personas que están en cola muchas veces por horas puedan recibir hasta agua en la cola mientras que están esperando para votar. Mucha gente no sabe que en este país el voto ocurre entre semanas, usualmente un martes, y la persona que tiene dinero puede pedir tiempo libre de su trabajo y cómodamente ir a votar, pero la persona trabajadora muchas veces no puede conseguir ese tiempo libre para hacerlo y tiene que hacer cola tarde en el día antes de que cierren las urnas. Y ahí quieren limitar el horario, evitar que tomen agua cuando están en cola, quieren evitar que voten por correo los individuos, tanto que tengan una discapacidad física, quieren hacer todo lo posible para que los obreros, los trabajadores en este país, especialmente los negros, voten. Y ha sido así desde que yo recuerdo. Decía la vicepresidenta Kamala Harris que las 2 reformas, las 2 iniciativas, la ley de libertad del voto y la ley de promoción de derechos electorales, busca sobre todo que los latinoamericanos y que los afroamericanos puedan ejercer el derecho al voto. Y le preocupaba un estado que usted ha nombrado, Georgia. ¿En qué otros estados se dan situaciones como esta que llaman realmente la atención? ¿Cómo es posible no poder ni siquiera tomar agua en la fila o en la cola, como se conoce aquí en Venezuela, para votar? Y la desincentivación además del voto por correo, que es tan tradicional, digamos, en Estados Unidos. Curiosamente, esta batalla se libra en los estados donde la disputa para la presidencia en la última elección fue más reñida. Wisconsin, Arizona, son estados donde la elección se decidió por muy poquitos votos. Entonces, fíjate lo que quieren hacer. Los gobernadores, acuérdate que en este país no hay voto directo para la presidencia. Tú estás votando por una lista de individuos en el colegio electoral, le llaman ellos, que son los que votan para presidente. Entonces, ellos quieren que el gobernador del estado, que curiosamente en estos estados es republicano, sea el que certifique la elección y decida cuáles son los votantes del colegio electoral. Fíjate qué curioso. O sea, la población puede votar por un elenco de personas para el colegio electoral, pero el gobernador es el que tiene la última palabra de acuerdo a esta legislación que ellos quieren promover.
Entonces, lo que está pendiente en el Congreso de los Estados Unidos, que es el proyecto de ley de los demócratas, es quitarle esa potestad a los estados, para que sea el gobierno federal el que ponga las reglas del juego, no cada estado decidiendo las reglas del juego por sí mismo, y especialmente si son gobernadores republicanos y muchas veces trumpistas. Es lo mismo que existía a principios de los años 60 en este país. Martin Luther King se quejó de esto en varias ocasiones. John Lewis, el congresista cuyo nombre está en la legislación que está pendiente en el Congreso, también se quejó de eso, incluso recibió cocotazos por eso, y por poco se muere de unos cocotazos que le dieron en un puente donde pedía el derecho al voto. Las cosas no han cambiado tanto en este país. Y muy paradójico, José, abogado, que los mismos demócratas le hagan el juego a los republicanos. Y fíjate qué curioso, el expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, que tantas elecciones ha ido a supervisar en América Latina, incluso en Venezuela, cuando aquella elección que ganó el presidente Chávez, escribió recientemente un artículo en el New York Times titulado "Temo por nuestra democracia". Dijo que tanto que hemos luchado para lograr a nivel global el derecho a elecciones libres e imparciales, no obstaculizadas por políticos autócratas que buscan nada más que hacer crecer su propio poder, se ha vuelto eso peligrosamente frágil aquí en casa. Quizás sería hora de que ciertos gobiernos en América Latina manden delegaciones a Estados Unidos a supervisar las elecciones aquí y demostrar el peligro de los golpes de Estado. Nosotros en América Latina, que tenemos tanta experiencia en un golpe de Estado, podamos darle una lección al gobierno de los Estados Unidos. Mire usted, y el país de la democracia. Muchísimas gracias, abogado. Muy buenas noches. Gracias. Muy buenas noches a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.